He puesto un título coherente. Gracias por darme el pie y por ayudarme. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a presentar un trabajo que hemos hecho conjuntamente en el marco del Observatorio de la Exclusión. Isabel y yo somos profesores asociados de la universidad y hemos focalizado nuestro trabajo en aquellas personas sin hogar porque somos profesionales de lo que hasta ahora se llamaba Sistema de Servicios Sociales, por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2013, y estábamos, por lo menos, espero, y estábamos preocupados por algo, por un colectivo invisible, estigmatizado, ajeno a la responsabilidad de las administraciones públicas y que sin muchos intereses ni visos de intentar actuar y trabajar con ellos. Entonces, ese es el marco en el que nosotros quisimos hacer esta investigación dentro de lo que es el seno del Observatorio de la Exclusión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a hablar de la información del INE sobre las personas sin hogar, pero daros cuenta lo que son las cosas. Cuando nosotros entregamos el libro, el capítulo del libro, después, un par de meses después, salió la información de una nueva encuesta del INE de las personas sin hogar. Y entonces vamos a hablar básicamente hoy de qué es lo que ha pasado, cuáles son los cambios que se han producido desde el año 2005 hasta esta situación actual, cómo está afectando la situación de crisis económicas a las personas sin hogar, a la situación del sinhogarismo, y qué cosas pensamos que se deberían de hacer, qué papel más proactivo deberían tener los sistemas públicos en relación a este colectivo social tan diverso. Por tanto, lo que pone aquí es cierto, o sea, lo que pone el libro es cierto, es los resultados de la información que existía hasta el año 2005 y en cuanto a las personas sin hogar y del año 2010 en cuanto a las características de los centros y que tenían, que existían dentro de la encuesta del muestreo que hizo el INE sobre las personas sin hogar, pero de lo que vamos a hablar ahora fundamentalmente es de qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego un tema que entiendo que es fundamental y es que qué cosas hacen falta, qué cosas son necesarias para que este colectivo, que cada vez es más numeroso, cada vez se ve poblado con personas que hasta hace poco no formaban parte de este colectivo, que se va engrosando filas, qué cosas son las que entendemos que deberían de hacerse, ¿no? Bien. Dicho esto, cuando empezamos a trabajar, empezamos a ver todas estas cosas que tenían que ver con el colectivo de personas sin hogar, digamos el informe FOESA, y el informe FOESA hablaba de los indicadores de desadecuación residencial, y uno de ellos era fundamental el de hacinamiento. Claro, hay algo peor que estar hacinado, y es no tener lugar, haber sido expulsado, no tener un sitio donde estar. Y ese era el foco en el que nosotros queríamos dirigir nuestra atención. Y para eso pues hemos usado fundamentalmente los datos que el INE nos ha ido proveyendo y mucha información de las diferentes organizaciones no gubernamentales que están trabajando directamente en la atención a personas sin hogar. Porque una de las cosas características de este sector, y voy a decirlo en positivo, es que la mayoría, por no decir la unanimidad, de los recursos y dispositivos de atención directa están gestionados, promovidos, no financiados en su totalidad, pero sí gestionados y promovidos por la iniciativa social. Esto parece como si no fuera un problema social al que tendrían que dar respuesta o en el que tenían que participar los organismos públicos. Esto forma parte de otra cosa. Una cosa son los derechos, una cosa son los sistemas de protección social, pero este colectivo de personas de alguna manera se encuentra fuera, ¿no? Cuando está fuera de los procesos de intervención. Bien, pues vamos a dime la hora. Este es un poco lo que he dicho antes. Vamos a hablar de qué es lo que pasa a partir de los datos que han sido publicados
diciembre de 2012 cuáles son las principales características. Bien, el primer hecho que llama la atención es que lo que nos dice el INE, y felizmente el INE nos dice algo, se hace con un muestreo sobre aquellas poblaciones que tienen más de 20.000 habitantes. Muestreo por comunidades autónomas. Esto quiere decir que en la región de Murcia se quedan fuera 28 de los 45 municipios, en el caso hipotético de que por vuestro lo hubiera tocado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque los datos son evidentemente fuertes, potentes y significativos, son datos que de alguna manera no son capaces de reflejar la realidad cotidiana que están teniendo lugar en nuestra región, en nuestros municipios, en nuestros lugares. Y que por ahí es por donde van algunas de las propuestas que nosotros lanzamos, que no solo queremos reflejar qué es lo que hay, sino incluso pues, nos atrevemos un poco también a meternos en el berenjenal de decir qué cosas pensamos que deberían de pasar, qué cosas deberíamos de actuar. Porque, entre otras cosas, como hemos dicho antes, nosotros trabajamos también en lo que hasta el 31 de diciembre de 2013 se supone que era el sistema de servicios sociales que se había dado el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos autónomos. Bien. Características de las personas sin hogar, encuesta 2012. La mayoría son hombres, son varones. Y hay una parte muy importante que tiene menos de 45 años. Aquí es importante ver la diferencia de edad, la diferencia en la edad en relación a las personas nacionales y a las personas extranjeras. Las personas nacionales suelen tener una mayor edad, suelen ser bastante mayores proporcionalmente. Aquí tengo los datos, no los he puesto ahí, pero para que os situéis. La población extranjera, entre los 18 y los 44 años, se sitúa en el 78% de las personas extranjeras que utilizan los servicios de residencias, albergues, viviendas tuteladas, etcétera, de personas sin hogar. Mientras que la mayoría de los españoles se sitúan en el tramo de edad de entre 45 y 64 años. Es decir, hay una diferencia importante en cuanto a quiénes son los usuarios de este tipo de recursos. Bien, la edad media de estas personas se sitúa en los 42 años y se ha incrementado un poquito, con respecto a los datos de 2005, se ha incrementado un poquito el peso de los españoles respecto a los extranjeros. En cuanto a los datos de empadronamiento, que como sabéis, el empadronamiento genera o da la posibilidad, abre la opción a poder acceder a determinados derechos sociales, vemos que hay una diferencia también significativa entre las personas de origen nacional y las personas extranjeras. Los extranjeros, de alguna manera, se encuentran en una situación diferencial negativa con respecto al conjunto de los nacionales. Seguimos viendo datos. En cuanto a los extranjeros, el grupo mayoritario es el de los africanos y seguido de los europeos. En cuanto al tiempo de residencia, el 57% de los extranjeros llevan más de 5 años en España. Estamos hablando de una población que está aquí. Y luego vemos que es una población que una parte importante de ella todavía no está empadronada, todavía no tiene acceso a lo que son los recursos normalizados de protección social. No quiero ser alarmista ni decir qué es lo que supone esto, pero todos tenemos en mente cosas, noticias que han pasado y que están en los medios de comunicación acerca de personas que por no estar empadronadas no tienen derechos a determinados recursos básicos y sabemos algunos resultados de eso, los que son. Sin ánimo de ser alarmista, pero todos leemos los periódicos, sabemos lo que pasa, sabemos lo que se ha publicado que pasa, por ejemplo, en Mallorca. Lo que supone eso. Eso puede llegar a circunstancias realmente duras, muy duras, ¿no? Muy duras en lo personal para las personas y muy duras en lo social. Porque muchas veces esto de las políticas sociales no se basa tan solo en el derecho de las personas, sino en lo que son las medidas de higiene social y de higiene pública. Y ni siquiera en esas medidas a veces somos capaces de trabajar con esa perspectiva. Bueno, mayor peso en la población extranjera de las poblaciones jóvenes, ya lo he dicho antes, y que esto se ve clarísimo en la población de 18 a 29 años. Bien, vamos a continuar. Fijaros
fijaros en las características sociodemográficas de las personas sin hogar. Mirad, ¿qué tiempo llevan sin tener un alojamiento propio? La mayoría, o sea, estamos hablando de un proceso que se va acrecentando, pero es un proceso que lo fundamental viene de largo. Cerca del 45% de las personas sin hogar que han pasado, y vuelvo a decir otra vez, esto es un muestreo intencional en poblaciones de más de 20.000 habitantes, sobre las personas que ya que han utilizado los recursos especiales de albergues, viviendas, etcétera, están más de 3 años sin alojamiento propio. Estamos hablando de una importancia grande, estamos hablando de una situación de dificultad social importante, no estamos hablando de algo anecdótico, estamos hablando de algo que puede tener y que tiene, de hecho, creo que elementos estructurales. En cuanto a las características de familiares y de antecedentes familiares, pues evidentemente hay un porcentaje importante de personas que son solteras, pero fijaros, es importante también ver esto de cara a la imagen social que se nos quiere dar de cómo son las personas sin hogar. Personas sin hogar, marginados, alguien que está alejado, fuera, ¿no? Cartones, duermen de cartones, tal. Bueno, pues la mayoría tiene hijos, más de la mitad de la población que se encuentra sin hogar, si tiene hijos, ha tenido una relación tanto afectiva o relacional, y en cuanto a los antecedentes familiares que de alguna manera podían haber hecho o podían haber intervenido en que se condujeran a este tipo de situación con respecto al hogar, pues no se ve ninguna evidencia. La mayoría de ellos, casi el 80%, pues vivieron con sus padres o con uno de los dos padres, o el padre o la madre, sí, pero una población no demasiado intensa, demasiado evidente, estuvieron en instituciones de acogida. Bien, ¿qué cosas? Volviendo un poco al análisis anterior, ¿qué cosas son las que, en qué situación se encontraban las personas que ahora mismo se encuentran sin hogar con respecto en sus núcleos familiares antes de los 18 años? Si os dais cuenta, hay una serie de condiciones que están ahí detrás, y que detrás de cada una de esas condiciones o situaciones o de condicionantes se encuentra una carencia de intervención desde los sistemas de protección social. Porque hay una parte importante que tiene que ver con la garantía de ingresos, con la garantía de recursos económicos. Hay otra parte importante que tiene que ver con las necesidades de apoyo familiar. Todos los que trabajamos en los sistemas de protección social, de servicios sociales, cuando nos dicen las prestaciones básicas, las recitamos desde el principio hasta el final: apoyo a la unidad convivencial, ayuda a domicilio, apoyo a las situaciones de emergencia de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ve que o no han sido efectivas o no han sido capaces de resolver estas situaciones. Y también hay algunos condicionantes que tienen que ver con la salud y con la situación de conflicto. Problemas de alcoholismo en algunos casos, problemas en algunos casos de violencia en la familia. Bien, ¿cómo? Llevo 15 minutos, acabo enseguida. Acabo ya. ¿Por qué se quedaron sin hogar las personas sin hogar? Pues fundamentalmente la principal causa es una causa estrictamente económica. Luego hay causas relacionales, pero detrás del trasfondo de por qué se quedan sin hogar no es tanto que se encuentren vinculados a situaciones marginales, sino fundamentalmente me he quedado sin trabajo, no puedo pagar, me tengo que ir, me voy fuera. Y esto es especialmente significativo. Es especialmente significativo porque realmente detrás de estas personas hay una especie de laguna, una especie de fallo, de huecos, ¿no? de los sistemas de protección social. Otro aspecto que quiero que consideréis, que es importantísimo y más todavía en nuestra región, y es cuáles son las principales fuentes de ingresos de las personas sin hogar.
Mirad, habéis visto los medios de comunicación, los que conocéis qué está pasando en nuestra región con la renta básica, el nivel de intensidad de protección, etcétera, que tenemos y las dificultades que tienen para financiar uno de los pocos derechos subjetivos que se vinculan al ámbito de la intervención de los servicios sociales. La mayoría de las personas, la principal prestación que reciben es la renta mínima de inserción, en nuestro caso la renta básica de inserción. ¿Qué pasa con estas personas cuando en un entorno como el que nos encontramos con una renta básica realmente enteca, sin recursos y sin posibilidades de pagar a las familias, a las personas con las que ya tienen ese compromiso y no pueden aceptar más? Esto me parece preocupante. También hay un colectivo importante de personas que se encuentran en situaciones de jubilación. No tengo que... Me pone nervioso. Los Manolos sois uno y enseguida me dais 2 minutos más. Mira, aquí es donde... Gracias, uno tuyo y otro él. Muchas gracias. Aquí es donde se señala un poco cuáles son las características, cuál es la diferencia importante que ha tenido lugar entre lo que ha pasado las personas que estaban atendidas en el año 2005 y las que son atendidas en el año 2012. Daros cuenta. Fundamental, ¿quiénes son las personas sin hogar? En lo que ha variado el índice de variación tan grande entre las personas, habiendo una serie de categorías, las personas cuya fuente principal de ingreso es la renta básica de inserción. Si a estas personas se les lamina, se les reduce, se les rebaja, se les expulsa o se tienen unas condiciones tan restrictivas como las que existen en determinadas comunidades autónomas con respecto a la renta básica de inserción, realmente se quedan en nada, no hay nada. Se ha roto, como decía Subirás, se han roto las políticas de final de cañerías, dejan de funcionar. Y cuando deja de funcionar eso, ¿qué hacemos? ¿No? También se han incrementado las personas que buscan empleo desde hace más de un año. No hemos podido hablar, pero muchas personas que sin hogar trabajan. Y otras hasta tienen empleo. Por diferenciar lo que es la actividad de buscársela y hasta lo que es un empleo normal, ¿no? Importantísimo. El empleo afecta y afecta mucho. Y ya se han incrementado también las personas que se quedaron sin hogar debido a la pérdida de trabajo. Esto es importante porque, ya digo, hay una visión estigmatizadora de las personas sin hogar como vagos, quieren estar fuera del sistema, no quieren, ¿no? Se han ido, ellos sabrán por qué están ahí. No, socialmente sabemos en parte por qué están ahí y ahí hay una responsabilidad de intervención. En esto, bueno, voy a hablar algunas consideraciones de los cuestionarios, de las reuniones que hemos tenido con el movimiento asociativo y algunas de las propuestas que hemos debatido sobre qué cosas habría que hacer. Primero, en la región de Murcia todos los dispositivos de atención a las personas sin hogar están gestionados por el tercer sector. Sabemos las plazas que están acreditadas, pero no sabemos cuántas personas son las que hay atendidas, porque hay una especie de dejación de funciones, de conocimiento, de información, de saber qué es lo que hay. Esto es lo mío, esto no sé de quién es. Y esa situación con respecto a este colectivo social es evidente, está clara, no sé si coincidimos. Por esto pensamos y apostamos por promover un sistema que nos permita conocer qué es lo que está pasando, para saber cuál es la dimensión, los cambios que se están produciendo y poder saber cuáles son las necesidades y las características de estas personas que hasta ahora se encuentran fuera, alejadas, se encuentran en el extrarradio de la exclusión, por decirlo de alguna manera. No solo no tienen derecho a la fiesta, sino que le tapamos los oídos, no queremos saber nada de ellos. Bien. Pensamos que es conveniente integrar estos recursos dentro de lo que es los dispositivos de la red de servicios sociales, de lo que hasta el 31 de diciembre de 2013 ha sido hasta ahora la red de servicios sociales. Y entendemos que es fundamental propiciar la coordinación de los distintos dispositivos de atención entre sí, dentro incluso de los propios tercer sector. Dentro del tercer sector no se conoce, ni se habla, y a veces ellos mismos manifestaban
las dificultades que tenían para coordinarse, para especializarse, por qué si yo estoy trabajando con personas que acaben de salir del hospital y tengo este tipo de dispositivo de atención, tú montas otro parecido, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a definir un poco, en función de las necesidades que tenemos que cubrir, cuáles son las perspectivas de trabajo y de actuación que tenemos que hacer. Esa tarea entiendo que de alguna manera en esa tarea deberían participar también los poderes públicos apoyando, orientando y dando un marco para poder organizar la atención a estas personas sin hogar. Bien, por último, y ya solo digo estas tres, ya ahora sí me callo, hace falta una financiación pública estable. Se han cerrado muchos recursos, sobre todo los que estaban vinculados a las subvenciones para inmigrantes y recursos de acogida, prácticamente están en menos no sé cuántos. Se han mantenido otros que estaban vinculados a recursos de salud, ya digo, a personas que acaban de salir de los hospitales, etc. Desde luego está clarísimo que dentro de lo que es la atención a las personas sin hogar hace falta impulsar la coordinación y la derivación entre los distintos sistemas de protección social. Nosotros estamos inmersos en una relación entre los sistemas de salud mental y de servicios sociales, estamos inmersos en una... Y dentro de esto tendríamos que hablar también del tipo de atención a las personas sin hogar y desde luego hace falta desarrollar, y lo tengo clarísimo, después de hablar con las ONG, después de conocer este fenómeno, desarrollar estrategias de sensibilización social porque la respuesta, o una de las respuestas más sencillas que se dan desde los sistemas públicos de protección es que estos no quieren, estos son así, y nos damos cuenta de que no quieran ni que sean así, sino que forma parte de un colectivo importante, un colectivo con el que hay que conocer cuáles son sus necesidades y dar una respuesta coordinada, contando, por supuesto, con la iniciativa social. Nada más, tienen unas par de cosas más, pero yo creo que no quiero abusar demasiado de mis amigos. Muchas gracias. Básicamente vosotros. Bien, pues muchas gracias.